Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenos días o buenas tardes. El día de hoy estamos en un podcast más de esta su red que hay Alumni, Impacto Alumni. El día de hoy contamos con una invitada de lujo. Me presento, yo soy la conductora del día de hoy, soy Laila, mucho gusto. Y también soy Alejandro, que estaré junto con Laila conduciendo este programa. Bueno, pues el día de hoy contamos con la increíble presencia de Jenny Cristerna. Así que, Jenny, Hola chicos, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, a pesar de que es virtual. Yo siento que los tengo aquí cerquita. Y es un gusto, nos sentimos, es la ventaja de las redes sociales, ¿no? Como que nos sentimos tan cerca, tan unos al otro, estando a otro lado del mundo. Ya sé, pero bueno, gracias por invitarme. Bueno, Jenny, cuéntanos o háblanos un poco más de ti, algo que quisieras destacar, que nos quieras decir, bueno, pues me presento, yo soy, quiero comentarles, te escuchamos, este podcast es todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias chicos de nuevo. Bueno, me presento, mi nombre es Jenny Cristerna. Traté de abreviarlo porque pues mi nombre es muy largo, entonces por mucho tiempo cuando empecé tanto en la radio como en redes sociales, que fue como al mismo tiempo en mi etapa universitaria, que fue todo el boom de las redes sociales, yo estudié ciencias de la comunicación. Y cuando estaba en mi carrera, me sale la primera oportunidad de hacer mis prácticas. Todavía no era el tiempo, pero yo como soy muy adelantada desde chiquita, yo hablé desde los 8 meses, dicen mis papás, entonces ya se imaginarán que desde entonces yo no me callo, ¿no? Entonces, gracias Padrísimo. a esa habilidad la pude desarrollar una vez que yo empecé en estudiar comunicación. Obviamente, pues los primeros años de la carrera no me van a dejar mentir, a veces son aburridos en las universidades. Entonces, cuando tú eres una persona muy inquieta, hiperactiva, pues buscas como esta parte de, oye, pues yo quiero prepararme o estudiar para esto, pero ¿cómo le hago? Si en la escuela a veces es pura paja. Entonces, yo me acuerdo que dentro de esa inquietud, yo empecé a tomar cursos en TV Azteca, después tomé otro curso por ahí de radio con unas locutoras de la ciudad. Después empecé como a hacer toda esta parte de relaciones públicas desde primer año, cuando en la universidad apenas me daban las bases, pero como tal, pues no me llevaban a la práctica, que era lo que yo anhelaba o lo que yo decía, es que ¿para qué voy a estudiar esta carrera si no me va a gustar? Yo lo tengo que vivir. Entonces, en esa búsqueda, cuando menos lo pensé, me hablan y me dicen que, pues, que empiece, ¿no? En una oportunidad de radio, en Radio Sinaloa, que es una radio local de acá pues, la radio de gobierno del estado donde yo vivo. Entonces, empecé ahí y poco a poco, pues, después me fui a otra estación de radio, pasé por muchos castings, intenté televisión, no funcionó. Y bueno, ahí empieza mi historia, aunque ya traía por ahí también el tema emprendedor, porque a los 18 años emprendí mi primer negocio. Entonces, este es un breve resumen de cómo la vida, tanto lo que uno va diciendo desde muy chiquito, ¿sabes qué? Yo quiero ser esto, o mi sueño, yo siempre dije quiero ser empresaria, y hoy en día, a mis 29 años, pues ya me convertí en esa empresaria. A lo mejor todavía no soy lo que quiero llegar a ser, pero fui trazando ese camino y la radio fue una base muy interesante en la cual partimos de un mundo de medios tradicionales a medios digitales. Entonces, por eso es que estoy parada aquí con ustedes contándoles mi historia el día de hoy. ¡Wow! Jenny, qué padre qué historia de increíble, verdad, sí. todo esto que tú nos... Justo la vida se encarga de a veces poner las cosas poco a poco y se encarga de que tú las tomes, las oportunidades se toman, dicen que solo se presentan una vez en la vida. ¿Esto será cierto? Jenny, ¿tú qué opinas de esto? Yo opino que sí, que hay un punto en el que si tú eres una persona que está como con esta apertura de saber que en la vida no es casualidad, cuando la oportunidad llegas, tú creas las posibilidades. Porque hay gente que tiene muchas oportunidades, porque es talentosa, porque tiene actitud, porque es talentosa. Ahí voy a hacer un paréntesis, porque es Sí. talentosa, ¿sí? Como el que siempre destaca en la escuela porque es bueno en un deporte, pero llega un punto en el que, pum, va escalando y sabes que es el mejor deportista, el mejor de la clase, pero llega un momento que ese talento, por algunas circunstancias, se queda estancado. Entonces, la vida nos dice que el talento sin actitud solamente es talento. Entonces, ahí es la parte que yo les digo que yo he descubierto que sí, las oportunidades siempre te van a llegar en la vida,
persona que seas, a lo que te dediques, las oportunidades van a llegar para ti. Pero si tú sabes de esas oportunidades crear posibilidades, pues ya estás del otro lado porque tienes la actitud, tienes la apertura y luego ya empiezas a trabajar en la vida de tus sueños, que no es nada fácil, ¿eh? Porque yo les dije ahorita lo más bonito, porque cuando empecé sí fue muy bonito, pero ahí viene luego la parte dura. Ustedes poco a poco me van a ir incomodando con las preguntas para que yo Caray, les cuente. y sí, de lo que hoy traemos preparada unas listas de preguntas muy buenas, ¿verdad, Ale? Sí, sin duda. Muy bien, Bueno, pues Jenny, yo pues lista. vamos a empezar con estas preguntas, ¿te parece? Nosotros, Va. Jenny, nos estás platicando. Tu perfil entonces es de como creadora de contenido en la parte de comunicación. ¿Cómo definirías exactamente esta profesión y cómo descubriste? Ya nos platicaste un poco de cómo llegaste a esto, pero ¿cómo llegaste al punto en decir, esto es lo que yo quiero? Justo porque cuando estaba trabajando en radio, yo pasé como por 4 estaciones. Yo le dediqué 6 años de mi vida a la locución comercial. Guau. Hice spots de radio, o sea, yo estuve en todo el mundo de la radio mientras estudiaba mi carrera y mientras tenía mi primer negocio. Entonces, ya se imaginarán que yo tenía mi vida desde las 5 de la mañana, despertaba, entraba de 6 de la mañana a 8 al programa de radio donde hacía mis prácticas, que era una estación, pues la de Radio Sinaloa que les comentaba al principio, era un programa grupero y pues yo me acuerdo que yo pues era como que el punto rosa dentro de la banda y la música así, ¿no? Como que más norteño el asunto. Y yo me acuerdo que pues yo muy popera, yo muy reggaetonera, esa era la música que a mí me gustaba, pero pues yo tenía que hacer también clic con el ambiente en la radio, entonces eso me dio como la apertura de meterme al mundo de la radio sin tener género, o sea, yo podía trabajar en cualquier estación y siempre me acoplaba al ambiente, ¿no? Entonces fui desarrollando un personaje, a mí me decían Jenny Love, en radio así me conocía la gente, porque cuando me escuchaban hablar decían que, que muy tierna, que me escuchaba una niña muy dulce. Obviamente, ahorita hablo muy diferente a cuando tenía 18 años, ¿no? Pero la gente me escuchaba en su casa, era un público muy adulto. Entonces decían, no, es que esa niña que era que tenía la voz muy fresa de repente, ¿no? Entonces me empezaron a poner ese apodo. Yo empiezo a hacer redes sociales pero, pues, obviamente nadie me pelaba, o sea, mi público y mi fuerte estaba en la radio. Yo aquí tú preguntabas por mí en Culiacán y la gente sabía quién era Jenny Love, pero no sabían quién era Jenny Cristerna, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque salgo de esa radio, luego tengo mi negocio, un negocio formal y todo, hice un proyecto para un programa que había antes en gobierno que se llamaba Instituto Nacional del Emprendedor, entonces daban como créditos y fondos perdidos a los jóvenes en todo el país. Tú metías tu proyecto, lo incubabas, entonces pues ya no, yo, o sea, hacía todo eso al mismo tiempo. Al mismo tiempo salía de mi casa muy temprano, llegaba hasta las 8 de la noche porque era radio, negocio y universidad. Entonces yo pasé esos años de mi vida, no puedo decir que perdiéndome la gran cosa, que estar haciendo otra cosa que viendo por mis sueños. Sembré demasiado en las oportunidades que hoy han llegado a mi vida y no me arrepiento ni un solo día de haber faltado a la escuela por algo que tuviera que ver con mi negocio o mi trabajo. Porque cuando yo estaba en segundo año, tuve un casting en una estación de radio y entonces ya me contrataron, porque el primer año de servicio pues no me pagaban. Entonces, ahí viene el mundo digital. Les doy todo este contexto porque es algo que yo siempre comparto en mis redes sociales, cómo empecé, qué me llevó a hacer tal cosa y por qué hoy sí estoy totalmente inmersa en el mundo digital. Bueno, porque las estaciones de radio donde tuve la oportunidad de trabajar empezaban a explorar el tema de redes sociales y qué hacíamos. Nosotros cuando salíamos a hacer un control remoto a la calle, nos daban la oportunidad de hacer live en Facebook, ¿no? Porque era donde Facebook nos daba esta oportunidad y las radios acá empezaron como que no, pues que el locutor salga y que el locutor, aparte de venderles el control remoto, que era ir al negocio del cliente que nos pagaba los spots, y ya no hablábamos en la cabina de los colchones, ya íbamos a la tienda de colchones, entonces ahora la experiencia se volvía redes sociales. Me ponían a mí a hacer todos esos streaming, como lo llaman ahora,
Y eso me dio a mí la posibilidad de voltear a ver el mundo digital. Yo dije, entonces yo puedo seguir en la radio, pero yo puedo empezar como Jenny Love, a que la gente me conozca, que la gente vea lo que yo hago, a mostrar mi negocio, que era de accesorios, bisutería y todo eso. Y así empecé. ¡Wow! ¡Qué padre! O sea, literalmente partiste siendo locutora y de ahí brincaste a esos medios, bueno, partiste de unos medios tradicionales a darte a conocer más en ese entorno digital y empezar con un emprendimiento que no es nada sencillo. ¡Qué padre! Y justo esa parte de ir por tus sueños, creo que muchos ya no lo entendemos y decimos, no, pues es que es lo que nos tocó, no, pues es que hay que ir por esto. Y muchas veces dejamos de lado todos estos sueños cuando, mira, se puede hacer ambas. Sí, Sí, sí puede ser ambas. Claro, claro. Me parece que fundaste tu propia agencia, One Slap, me parece. Sí, justo le acabamos de hacer una transición al tema del nombre. La agencia ha pasado por 3 cambios de nombre, entre temas wow. de registro de marca y luego sociedades que luego no funcionan y cosas que uno va explorando en el camino. Cambio de servicios, o sea, de ser una agencia emergente que te resolvía problemas urgentes, la agencia se llamaba primero Creativo 911. Después salgo de esa sociedad y ese nombre nunca se pudo registrar, entonces de ahí aprovecho yo y digo, ¿sabes qué? Ni tú ni yo, le digo al ex socio que tenía, digo, ni tú ni yo, este, me quedo yo con la agencia y le pongo 911 Marketing, que era lo más actual. Literalmente tiene un mes que le cambiamos a 11 Labs, porque el número 11 es uno de mis números favoritos, no sé por qué, pero siempre 11-11, soy esa persona que once Yo, once lo ve es que todo el tiempo. hay que pedir dónde son los 11-11, verdaderamente yo Claro soy que sí. fanática de los 11-11 y por azares del destino, siempre que prendo el teléfono, me encuentro 11. mi 11-11. Yo también veo el 11-11 por todos lados, pero tengo un año, no, ya casi voy para 2 años viéndolo así, o sea, intensamente a donde volteo 11-11. Entonces, justo yo traía esta parte del número, me gusta que mis negocios tengan que ver con los números, no sé por qué. Entonces, cuando empecé con la agencia, yo me acuerdo que que justo pasé por esa etapa de tener una mala sociedad, de tener muchos clientes, de que mi agencia estuviera muy posicionada. Trabajábamos Culiacán, Mazatlán, Ciudad de México, Puebla, también por ahí teníamos un cliente, recuerdo, y Tijuana. Entonces, pues teníamos más de 20 clientes, nos sentíamos la agencia más fregona de todo Sinaloa. Uy, no, yo tenía un equipo freelance en cualquier ciudad donde yo agarraba un cliente, pues yo me hacía de contactos porque yo empecé sola y yo empecé freelance sola trabajando para corporativos y otras marcas. Tuve un trabajo de community manager, o sea, yo fui community manager en un colegio en la pandemia y me volví loca. No saben cuántos eventos online me tuve que sacar. Yo no sabía editar videos y viendo Oh, tutoriales en YouTube aprendí porque todo, o sea, tenía que hacer eventos para maternal, kinder, primaria, secundaria y prepa al mismo tiempo en la Mira, pandemia, lo que en es la pandemia. querer avanzar y seguir, porque pues uno en la pandemia no es por nada, pero sí era como de, ay, pues ya después vemos, ay, ya, pero mira, wow, qué padre, Sí. qué Así me metí más en el tema de, justo porque en la pandemia, o sea, yo me fui un pequeño paréntesis de mi vida, yo me voy a vivir a otra ciudad, que es Mazatlán, es una ciudad que tengo cerquita, el bello puerto que tenemos acá en Sinaloa, cuando quieran venir de vacaciones. Entonces, yo me voy a vivir allá, estuve 4 años, pero dejo aquí todo, dejo la radio, dejo mis proyectos en radio, porque literalmente donde yo trabajé fueron, la verdad, mis mejores escuelas, esas estaciones de radio. Y a mí me decían, Jenny, pues ya te vas a graduar. Una vez que nos traigas el título, pues te vamos a pagar más, te damos un mejor puesto, te damos tu propio programa, porque, ojo, yo no empecé teniendo mi propio programa, siempre fui colocutora, o sea, siempre estuve acompañada de alguien. Y cuando me voy a vivir a Mazatlán, pues llegan otras cosas a mi vida, como matrimonio, no me casé, plebes, entonces, ah, y les digo, caray. puedes, o sea, yo me fui porque me iba a casar, pues, entonces, una decisión personal me lleva a Mazatlán y luego, pues, yo me voy con mi maleta cargada de sueños, siempre cuento eso porque yo me fui así, yo dejé todo lo que yo había logrado de mis
18 años a los 22 más o menos, 22, en esa edad andaba más o menos. Entonces, yo me voy en ese lapso y digo, pues gracias Culiacán, me diste mucho, ya emprendí muy joven, ya sé lo que es tener un negocio formal, la radio, ya sé lo que es tener compromisos, estar en el ojo público localmente, pero pues la radio te impone mucho, te lleva pues que a entrevistar políticos, que a entrevistar empresarios, a entrevistar gente de muchos, incluso alguna vez entrevisté a Jessie Joy por teléfono, entonces Wow. muchas cosas que puedes lograr trabajando como locutor o como locutora, entonces pues imagínense, yo venía de todo eso y luego pues dejo todo y mi familia así como de que pues, ¿estás lista para dar ese paso? Y yo, no, sí, me voy a ir con mi maleta cargada de sueños, sí, en Mazatlán voy a hacer todo lo que en Culiacán nunca pude hacer. Entonces, ahí empiezan otras historias de algunos proyectos que ahorita me van a preguntar. Entonces, pues Caray, así. este paso, este brinco de una vida, pues relativamente ya hecha, formada, Establecida, sí. justo, y de la nada uy, no, ¿sabes qué? Esto no. Y cambiar y brincar y buscar algo es digno de admirar, Jenny, de verdad, créeme que, qué curioso, en algún momento escuché por ahí que las cosas llegan cuando tienes que escucharlas, y hoy tus palabras, Jenny, no te imaginas lo mucho que están ayudando. Wow. O sea, wow. Ay, no sé si me corté poquito porque como que entran llamadas y luego pum. Pero bueno. Wow, la verdad es que no, ¿cómo te puedo decir? Estoy hasta se me llenan los ojitos de escucharlos porque justo eso, a veces uno cree que uno pasa la vida cuando emprendes o te toca ser muy resiliente Sí. con todo lo que te va pasando. Tú dices, a veces tocas fondo y dices, no estoy haciendo nada. A nadie, o sea, a nadie le importa lo que hago, o tal vez, oye, cálmate tantito porque haces demasiado y luego incomodas, y luego, pues muchas veces es un choque con tu familia, incluso es un choque con tu pareja, es un choque con muchas cosas, ¿no? Entonces yo me fui, o sea, yo les digo, yo tenía una decisión personal y mis sueños en una maleta. Entonces, sí, yo tenía la vida posiblemente resuelta en trabajar para alguien más, que no tengo nada en contra de eso, creo que los trabajos pueden ser un vehículo importante, pero cuando tú traes esta chispa de emprender, trabajes donde trabajes, pase lo que pase, nunca vas a dejar de crear cosas. Entonces, hasta este punto de mi vida, con toda esa película, que ahí ahorita les voy contando lo más, yo creo que lo más, sí fue lo más doloroso, pero fue lo más bonito de toda mi historia. Fue entre la pandemia, o sea, antes de la pandemia, yo estaba, pues les digo, con todo este chip de me voy a ir, todo va a salir bien, no pasa nada, o sea, voy a empezar de cero. Obviamente Mazatlán, a pesar de que era una ciudad cercana, pues no era como que yo tuviera muchos amigos, nadie me conocía, o sea, nadie me conocía. Bueno, esa era una ventaja, ibas a empezar de cero. Nadie Sí, Sí, a iba a pesar de saber eso, quién era Jenny Love. Era una oportunidad de comenzar. librarte de ese nombre. Y sí, que empezaron a conocer realmente a Jenny Cristerna. No solo el nombre famoso de Jenny Love. sí, justo. Obviamente, ¿qué creen? Lo primero que yo hice fue ir a tocar puertas a la radio. Claro que fui a pedir trabajo en la radio. Todas las puertas me las cerraron, nadie me conocía, eso fue lo que me dijeron varias Wow. veces. Y yo dije, ok, entonces me pongo a estudiar temas de marketing digital en línea porque justo no tenía trabajo. Entonces, en ese lapso, bueno, antes de eso, yo tuve un accidente automovilístico. He tenido 2 accidentes, ¿no? Sí, me voy a adelantar con lo profundo, pero es lo que les decía, me pasó lo más doloroso, pero hoy eso es lo más precioso de mi historia, porque sin esos momentos de oscuridad, yo no sería la Jenny que hoy soy, con la que están platicando, porque, pues, no me hubiera levantado igual de la cama, no me hubiera levantado como me levanté de esa cama del hospital donde estuve. Yo me accidenté. Justo cuando tomamos la decisión de irnos a Maza, ya estábamos como que queriendo establecer todo, pues yo no tenía trabajo,
no tenía contactos, no me daban oportunidades, pues yo seguía vendiendo los accesorios, ya no tenía mi local porque lo cerré cuando me fui, pero empecé a vender como en redes, pero todavía las redes no tenían el boom que tienen hoy para que tú vendas productos, ¿no? Entonces, pues yo me acuerdo que tenía que surtir joyería y que mi expareja tenía como él estaba en la música, pues él estaba tocando con con un artista famoso, entonces ellos tenían gira, salían de Mazatlán, entonces tenían gira en la ciudad de Guadalajara, íbamos a ir, entonces yo me acuerdo que le dije, no, pues te acompaño y me acompañas, tomamos un autobús a las 12 de la noche de cierta compañía, que sí, los voy a funar de tu FESA, este, tomamos el autobús y luego, pues, nos accidentamos en este autobús como a las 5 de la mañana, ya en la carretera Tepic-Guadalajara, tenemos este impacto. Yo empiezo a reaccionar, pues, solamente imagínense el impacto, el shock de los gritos, la gente llorando, solamente cuando abrí mis ojos, porque yo estaba dormida, yo me acuerdo que yo le decía: "¿Pero qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto?". O sea, yo estaba en shock, yo veía, pues, vi cómo se destruyó todo el camión así de enfrente, el chofer quedó prensado, o sea, fue una la escena más terrorífica que he visto con mis ojos. Afortunadamente, pues, nadie murió en el accidente, nadie, ahí me cortan. No, no se perdieron, vidas, pero, pues, sí terminamos muy lastimadas todas las personas, tanto no solo por el impacto que fue, sino físicamente. Hubo ahí detalles de contracturas, golpes. Yo tuve un golpe en mi cara, la mitad de mi cara se paralizó y quedó así, inflamada. Yo tengo todavía aquí como que la inquietud de que yo a la gente que le platico le digo: "Mira, es que tócame aquí", me quedó el huesito así como que saltado, ¿no? Yo agarro ya cura de esa historia y me dice: "Es que no se te nota", y yo: "Sí, es que tengo la cara chueca, o sea, tú me ves y me pones atención y mi cara no está derechita, o sea, está simétrica por el accidente". Entonces, tengo este impacto y luego empiezo yo a sufrir en ese momento tan oscuro y tan feo, y yo empiezo a llorar y a decirle a mi exnovio: "Oye, sácame de aquí, no puedo respirar, no puedo respirar, siento que me está sangrando la nariz". Pues ya nos logran bajar por las ventanas, fue una escena así de película, literal, nos llevan a un hospital en la ciudad de Tepic, y de ahí mis papás viajan por nosotros, nos regresan en ese tiempo ya vivíamos todos en Maza, entonces está cerquita la carretera. Pues ya mis papás viajan, les hablamos, viajan por nosotros y a mí me hospitalizan, pero en Mazatlán, porque yo, o sea, yo traía la cara, imagínense, mi cara era 2 Jennys, pues así. Entonces por Wow. ahí luego les comparto fotos para que vean cómo fue. Me llego al hospital y en esa clínica yo estuve, pues como les decía, yo he pasado 2 accidentes automovilísticos, yo estuve 2 veces ahí. Y esa primera vez, pues, fue una impresión muy fuerte, porque yo nunca había estado hospitalizada. O sea, yo nunca había estado en un hospital desde el día que nací, nunca jamás había vuelto yo a padecer algo que me tuviera que tener ahí. Entonces, pues, yo veía la puerta de la clínica y yo decía: "¿Por qué me pasó esto?". Tenía un contrato acá en Sinaloa muy importante, iba a participar en un proyecto que se llamaba Sinaloa Joven, iba a ser conductora, mi primer proyecto en redes sociales. Guau. Acababa de firmar el contrato cuando me voy, porque yo tenía que como que estar Culiacán y Mazatlán trabajando, porque, ¿se acuerdan que les conté? Pues, allá no me daban trabajo, entonces, Sí. pues, yo le buscaba y le buscaba. Entonces, me hablaron, hice un casting, quedé en ese proyecto y era un programa para Facebook. Entonces, pues, la cara de Sinaloa Joven, ya se imaginarán cómo ahí el ego te golpea, ¿no? Y a ver, chiquita, nada que la cara de Sinaloa No, Joven, sí, nada, claro. a ver, así. Entonces yo decía: "¿Cómo? Si o sea, Jenny Love, ya era Jenny Love, ya estaba construyendo algo". Entonces decía yo: "¿Cómo es posible que me pase esto?". Soy muy creyente a Dios, ¿no? Entonces, pues yo renegué, yo le dije: "Oye, ¿por qué me tienes en esta cama del hospital? O sea, veme cómo estoy, no me voy a recuperar, mi cara no va a quedar igual". La vanidad que a uno como mujer lo rompe en este tipo de situaciones. O sea, yo me veía fea, no me podía maquillar, no podía hacer nada, no podía salir a la calle, tardé mucho para desinflamar mi cara. Fue un proceso muy doloroso y yo cuando veía la puerta del hospital decía, bueno, no decía yo porque era una voz como en mi cabeza, no sé si les ha pasado que te pasan cosas y hay una vocecita ahí
que no Sí, eres tú. ay, de repente hace comentarios que le dices, por favor, no, ya no, para por un segundo, pero a veces es ese golpe de realidad que necesitamos muchas veces. Sí, justo, ¿no? Entonces, pues yo en ese golpe de realidad, así le vamos a llamar, pues yo en la cama del hospital, o sea, todo el mundo haciendo todo para que yo estuviera bien y yo renegando de estar ahí. Entonces, yo decía, es que, ¿cómo es posible? ¿Por qué me pasó esto? Yo soy buena persona, yo no le hago daño a nadie, ¿no? Y luego, oye, mis proyectos, no me voy a ver igual, ¿cómo voy a regresar a grabar el programa? Los del programa jamás me hablaron para saber cómo estaba. Había dejado 2 cápsulas ¿En serio? grabadas, las sacaron y ni me pagaron a mí, o sea, fue todo No. un proceso, ¿no? Y yo allá en el hospital. Pues bueno, la puerta yo la veía todos los días, estuve como una semana casi, porque yo no dejaba de quejarme del dolor, aún me ponían lo más fuerte que había en la clínica para dolor. Yo decía que mi cara me dolía y era una cuestión de nervios, de que yo no me podía controlar. Entonces veía la puerta y esa voz interna me decía, a ver, Jenny, tienes 2 opciones. Si estás aquí, hay 2 cosas que puedes hacer. Te levantas y sales como tú llegaste a este hospital, o te sales y te comes al mundo porque tienes un propósito, porque pudiste, o sea, pudiste no haber llegado a la cama de este hospital, o sea, Sí. entonces pasa en mi cabeza todo este tema del accidente y dije, pues creo que hay un Dios y creo que tengo un propósito, entonces vamos, me tengo que comer al mundo. Ahora sí, a vivir. Si ya soy intensa, pues órale, voy a vivir intensamente el doble porque me diste otra oportunidad, ¿no? Y eso es algo que, híjole, cuando llegas a ese punto de tu vida, pues ya no pasas sobreviviendo, ya pasas entendiendo que estás aquí y que cada cosa que haces, pues va dejando huella en tu familia, en tus amigos, en la gente que te rodea, en las personas a las que puedes servir con tu trabajo. Entonces, a partir de ahí, mi vida sí dio un giro de 360 grados, pero aún así todavía no cumplía muchos sueños. O sea, aún así fue duro. El levantarme de ahí fue muy doloroso, muy, muy doloroso. Pero bueno, la actitud, como les decía al principio, la actitud, la chispa de, oye, pasó esto, pues hay que darle vuelta a la página, ¿no? Entonces, Wow, ahí Jenny, es de verdad, un qué poquito. resiliente eres. Eres una persona, Sí. wow, de verdad, nos dejas impactadísimos con esto, ¿verdad, Ale? Definitivamente y completamente verdad, saliste y te comiste al mundo, pero no solo desde ahí, ya desde antes, desde que saliste de Culiacán, llegaste a comerte el mundo. Sí, justo ahí fue como que ya, otra etapa, luego viene el proyecto de las emprendedoras, entonces, Sí, justo sí me considero una persona súper resiliente, de hecho me tatué, aquí tengo la palabra resiliencia, como me la tatué con el recordatorio de, oye, pase lo que pase, Vas a te salir, vas a adaptar, vas a salir, claro. ya pasaste lo peor, es lo que yo siempre me repito, ya pasaste lo peor. Aunque todavía no haya pasado lo peor, simplemente es como esa reprogramación del chip que se hace uno de, a ver, dale vuelta a la página. O sea, si no estás, ahorita justo atravesé por una situación muy complicada en temas laborales por todo este tema de emprender, de a veces, o sea, de veces simplemente ser como eres y que a otros, ¡ay!, no les gusta, ¿no? Entonces, sí, la gente, por más que te diga que te apoyan, que están contigo, que son tu equipo, que eres indispensable y guau, cuando te ocupan te aplauden y te alaban, esa misma gente también un día te puede dar los golpes más duros de tu vida y aún así tú tienes que seguir. Sí, sí. Entonces, Muy cierto lo que dices, es realmente difícil esta parte del camino de los emprendedores porque se pierden y se ganan a muchas personas en el camino y realmente es de admirar todo lo que has logrado. Oye, y mencionabas el proyecto de las emprendedoras. Tengo entendido que es The Girls Bazaar MX, ¿no? sí, justo este proyecto nace pues después de esta etapa de levantarme como un león y decir, vamos, o sea, vamos de nuevo. Empiezo como que a hacer amigos, a relacionarme. Entonces yo iba a una iglesia
y a una muchacha ahí me dijo un día, oye, pues para que te integres y presentarte a amigas, te voy a invitar yo no tenía trabajo, pero yo le había platicado que a mí me gustaba vender mi closet, o sea, que yo apoyaba el tema de la moda sustentable, que tenía vestidos y ropa que yo traía. Dije, me vine con un montón de cosas de Culiacán, pero la verdad es que, Cero. o sea, ya no lo ocupo, ¿no? Entonces, Sí. toda la vida le vendí cosas a mis amigas, desde cosméticos, pues cuando puse el negocio de accesorios, después mi ropa, ay, que un vestido que usé una vez, yo lo vendía, ¿no? Entonces, traía todo este tema de que siempre emprendedora, y me dice ella, oye, va a haber una venta de garage con unas amigas un domingo, ¿qué te parece si te invito? Y pues ahí haces amigas, vendes tu closet y pues te haces un dinerito, ¿no? Y yo, bueno, pues dije, no tengo trabajo, ya era bien difícil para mí pedirle dinero a mis papás. Pues el novio ahí era un tema también bien complicado. Y justo cuando, porque ya estábamos como que con el tema del compromiso, me acaba de dar anillo, o sea, cosas Oh, así, pues, o sea, llegamos a esa etapa, ¿no? sí. Entonces, era como un poquito de todo, pero pues yo dependía obviamente de mi pareja, dependía un poco de mis papás todavía y era difícil, pues, de que sabían que yo le estaba buscando, pero pues a ver hasta cuándo me contrataban en la radio, ¿no? A ver hasta cuándo me llegaba. Nosotras empezamos, porque ahorita les voy a contar cómo fue lo de The Cross Bazaar. Em, pues yo voy a esta invitación que me hace esta otra muchacha y le pido a mi mamá 100 pesos porque pues no tenía dinero, o sea, contexto, no tenía trabajo. Después de mucho tiempo ya no pedirle dinero a mis papás y me dice mi mamá, bueno, pues también ellos pasando por otras situaciones, entonces me dice, oye, pues es lo único que te puedo dar, espero que los multipliques, que vendas la ropa. Pues bueno, yo ahí iba con mis 100 pesos que me había dado mi mamá, ¿no? Entonces, había mucha frustración, obviamente, porque pues yo ya no estaba acostumbrada a eso, pero sin embargo, también a veces el aprendizaje es entender que en la vida, así como vas a tener, también puede que a veces no tengas, ¿no? Y que por eso no va a cambiar tu actitud. Simplemente vas a sobrellevar cuando nos va bien y cuando a veces las cosas no están como tú quisieras. Entonces, me acuerdo que voy yo con toda la actitud, pongo mis cosas, pues no vendí nada, pero hice muchas amigas y ahí conocí a mis socios. Compartimos una pizza porque nos dio hambre y fue como nos enguatamos a platicar. Justo, pues, con ella intercambié que el Instagram y empezamos, y ella: "Ay, qué padre, ¿a qué te dedicas?". Pues, ya le empecé a contar un poquito más de mí, fíjate que, pues, vengo de Culiacán y fui locutora y bla, bla, bla. Pues, ya, ¿no? Hicimos match, como dicen ahora, nos llevamos muy bien. Y en ese momento, pues, yo empiezo como que mi cerebro empieza a trabajar de que, a ver, estas niñas vienen y venden su closet, pero como que les falta chispa, como que no, el lugar no es como para una venta de closet, pero pues también podemos meter emprendedoras y como que yo ya traía la espinita, porque yo cuando fui emprendedora con el negocio de joyería, yo iba a bazares, ¿no? Entonces empezaba el boom, pero no estaba como lo que logramos una vez que yo dije: "Lo puedo hacer". Entonces, y me refiero al estado de Sinaloa. Nosotros en Sinaloa teníamos expos, pero muy a lo largo, no sabíamos lo que era un concepto de markets o bazares así itinerantes, y eso Ujú. fue algo que logramos con el proyecto de The Cross Bazaar. No solamente impactamos Mazatlán, logramos que se corriera la voz y que hasta dependencias de gobierno hagan bazares para emprendedores, o sea, hicimos toda una revolución, pero todo empezó en un bazar chiquito de Todo unas chavas empezó con 100 pesos, ¿viste, Jenny? Esos con 100 100 pesos que pesos. salieron estaban súper bendecidos. Sí, Guau. justo. Pues les digo, conozco a mi socia, empezamos ahí a platicar, luego yo a la semana, o sea, de no vender nada, a hacer amigas, que eso es algo bien importante, conocer gente, o sea, hacer relaciones públicas, aunque estén disfrazadas de amistad muchas veces. Entonces, yo dije, pues ellas están como que, o sea, venden, pero no yo invité a 4 chavas al proyecto, éramos 4 cuando empezamos, ¿no? Ok. Y les hablo y les digo: "Oigan, me gustaría verlas", las invito a un Starbucks y ahí nos fuimos a platicar, y yo ya llevaba el logo, el primer logo que tuvimos, ya llevaba las páginas creadas, ya llevaba el concepto, y me siento con ellas y les digo: "Pues esto es de Rose Bazaar y lo vamos a hacer así".
y la que quiera, pues esto, y vamos a ser socias todas y vamos a vender, vamos a apoyar la moda sustentable y vamos a apoyar a las emprendedoras de Mazatlán para que vendan sus productos, ¿no? Y ellas así como de que, pues está loca, viene a decirnos que trae un proyecto, es la loca, la de Culiacán, la que no conocemos. Pues la única que creyó en mí fue Andrea, mi socia. Las demás como que siguieron la cura, pero pues, ay, entre contactos y todo, conseguimos la cochera de un CrossFit, que era donde una de ellas iba al CrossFit, de una cosa así. Entonces, pues nos prestaron la cochera del CrossFit, que habíamos 10 emprendedoras, las que teníamos el closet y otras emprendedoras que alcanzamos como que a encontrar así por Instagram y eso. Y empezamos en diciembre, o sea, unos 2 meses antes que empezara la pandemia, sí, porque fue diciembre y luego la pandemia fue entró como en febrero, marzo, una cosa así, ¿no? Me acuerdo. Entonces nosotros empezamos 3 meses exactamente, un 14 de diciembre. ¿Y qué creen? Que el día que ya íbamos a hacer la primera edición, ya teníamos todo listo y que nos cancelan las otras 2, que porque ellas, pues, no tenían la necesidad de andar haciendo los tianguis que nosotras queríamos hacer. Ellas, pues, no tenían necesidad ni de vender su ropa, ni nada. Dijimos: "Ay, ya, pues, que no vengan", ¿no? Dijimos Andrea y yo, pues, aún así, dijimos: "Pues, les damos su parte", porque ahí medio se involucraron, ¿no? Les damos su parte, no vinieron, nos dejaron todo tirado el día del evento, pero nosotras vamos a salir adelante. Pues de ser 10 emprendedoras, eso creció como no tienen una idea, ni siquiera nos pusimos en una zona turística, porque Mazatlán, yo les decía, es un puerto turístico, nos pusimos en la ciudad, o sea, en la ciudad, para la gente de la ciudad. Entonces, pues, la cochera de ese CrossFit se convirtió en nuestras 2 primeras ediciones. Metíamos música, metimos un montón de cosas y todo el mundo es como que, pues, ¿qué está pasando ahí, no, en la cochera de un CrossFit? Fue increíble, la verdad, atrevernos. Andrea creyó en mí, creyó en el proyecto y se subió al barco. Dijo: "Pues no la conozco, está medio loca, pero le voy a seguir la cura". Este, y nos hicimos no solamente socias, grandes amigas también, y pues hemos caminado juntas 6 años con el proyecto. Ya este año cumplimos 6. Empezamos en el CrossFit, como les decía, y luego pasamos pues ya a ver nuevos horizontes, nuevas, como les decía al principio, a ver, la oportunidad te va a llegar, pero tú vas creando las posibilidades, ¿no? Entonces, pues, Sí. así empezó este proyecto. Es lo que dicen, que la suerte no es realmente algo que pasa de la nada, sino algo que vas creando tú con todas las decisiones y con todas las cosas que vas haciendo en la vida. Justo, justo. Entonces, pues, nos levantamos muy, muy fuertes con el proyecto porque de ser 10 nos convertimos en 20 y luego ya no cabíamos en el CrossFit. Empezamos cobrando 150 pesos. Este, pues ya después, imagínense, ya recuperé yo obviamente los 100 pesos, se los regresé a mi mamá. Y luego ya el proyecto empezó, pues, alcanzamos a hacer 3 ediciones antes de pandemia, la última fue en febrero. Pues la pandemia, primera crisis, ¿no? Cuando sentíamos que y todavía no pasábamos de apenas estar en el CrossFit, pues. Entonces, de ser 10, 15, 20, pues, órale, hacer lo mismo, pero online. Entonces, empezamos a crecer en redes, y luego con el proyecto, gracias a ese proyecto, o sea, a que The Cruz Bazaar empezó a tener como todo este tema de redes, ay, se me perdieron aquí, fue que Jenny Love creció. Y O sea, Jenny volvió a resurgir, ¿no? así, ¡Órale! dijeron: "Bueno, ¿y quién está haciendo este bazar? ¿Quiénes son las que están haciendo el bazar?". Entonces, yo ya traía como 4,000 seguidores cuando me fui a vivir a Mazatlán, yo me acuerdo que tenía como 4,000 seguidores, una cosa Guau. así, por temas de la radio, todo lo que yo ya venía haciendo, pero ahí fue el boom. O sea, como creció ese proyecto digitalmente, fue como la gente también volteó a ver a las organizadoras. Entonces, ahí entonces yo empecé a aprovechar la plataforma y dije: "A ver, Este, pues esto es Jenny", y empecé a combinar la parte de mi proyecto de emprendedoras y cómo lo apoyábamos y todo lo que hacíamos. Empezamos a hacer una red de emprendedoras y pues hoy tenemos una base de más de 300 emprendedoras que hemos construido en 6 años. Hemos tenido un montón más en todos los eventos, pero así registradas que forman parte de nuestra comunidad, tanto como Instagram,
que tenemos más de 8,000 seguidores, un canal de 200 emprendedoras. En WhatsApp tenemos diferentes grupos, el de ventas y así, o sea, varios grupos donde hay más de 300 personas, ¿no? Que hemos podido como que rotar en todas las ediciones. Todas, absolutamente todas las personas que están en nuestros grupos estuvieron en una edición de nosotras. Entonces, ¿cómo lo hicimos? No sé. Fuimos a tocar puertas a ayuntamiento, a gobierno, esperamos un año, gestionamos el parque más grande que hay en Mazatlán, nos lo dieron. Antes de eso, ¿cómo se dice? Restauramos un food park que había en una parte muy icónica de Mazatlán, donde la gente, los turistas pasaban, pero nadie entraba porque creían que estaba caro y porque no tenían chiste o sea, para la gente, la percepción de la gente es que el lugar era caro, eh, y que la comida no estaba buena. Entonces, cuando llegamos con el proyecto del bazar, porque era el lugar donde yo tomaba mi camión, ¿se acuerdan que trabajaba en el colegio? Todo Sí, esto Sí, pasa, ¿no? Cuando ya uno empieza a salir un poco de la casa, em, con todo el tema de la pandemia, pero como que estábamos de, sí nos vamos a casa, pero regresamos, pues yo trabajaba en el colegio con mi cubreboca y todo, me acuerdo, pues yo tomaba el camión ahí en ese food park, en esa esquina, y yo decía, es que me gusta para el bazar, me gusta para el bazar, ojalá que el día de mañana nos vuelvan a dar permiso de hacer eventos masivos, porque aquí me caben 20 y se va a ver espectacular un bazar aquí, vamos, está en la esquina, en un punto turístico, y yo soñaba y veía ese lugar, hasta que un día entré y busqué al gerente y le dije, oye, soy una desconocida, pero mira, tengo este proyecto. Y le empecé a mostrar las redes sociales de The Gross Bazaar, ¿no? Y él como que, ay, pues qué padre, ay, me dijo, no te lo rento, te lo presto. ¿Cuántos días ocupas? Y yo, préstamelo un fin de semana. Pues sin permiso de ayuntamiento lo hicimos. Y ahí nos quedamos un año. Hicimos bazares ahí de 3 wow. días. Pues luego ya vino lo del permiso, los protocolos que te pide Protección Civil, ¿no? Y más, pues creamos eventos con el protocolo del COVID. Teníamos, pues, que el gel antibacterial, que los cubrebocas, todo este tema. Imagínate educar a toda una comunidad de cómo debe hacer un evento con el tema del COVID. el Este, adaptarse, porque es una nueva normalidad, o sea, ya traías como toda esta parte de los proyectos de, sabes que esta es mi rutina y vamos a hacer esto, esto y esto, y así que de repente lleguen y, oye, no, vamos otra vez de cero y ahora vamos a cambiar, también pues y causa, te mueve, pero sí. adelante. Sí, sí Sí, nos dieron muchas veces nos dijeron que no, muchas veces dijeron que el proyecto no nos iba a llevar lejos. Nos dijeron que, yo me acuerdo que a mi mamá, una tía le dijo, y siempre en todas las veces que tengo la oportunidad de contar mi historia, cuento de esa tía que Dios la bendiga, pero digo, le dijo a mi mamá: "Oye, ¿qué hace tu hija haciendo tianguis por todo Mazatlán? Dile que regrese a la radio. Ella tiene mucho talento y está perdiendo su tiempo haciendo tianguis". Y y yo, y que volteé atrás, digo, pues ahora cuento en las conferencias, pues díganle a mi tía que ese tianguis me llevó a tener mi agencia de marketing, porque mis primeros clientes fueron mi comunidad de emprendedores. Ese tianguis, me llevó a hacer eventos con TVP, una televisora local, cuando ellos nos buscan y nos dicen: "Oigan, niñas, traen un relajo en Mazatlán, ¿qué onda? Hacemos una expo con ustedes". Hicimos nuestra wow. primera expo emprendedores en Mazatlán, 300 emprendedoras. Y luego nos habla gobierno y nos dicen: "Oigan, traen una revolución, la Secretaría de Economía, traen una revolución con los bazares, ¿qué onda? ¿Qué ocupan? ¿Cómo les ayudamos?". Pues se suman los secretarios de turismo, o sea, se empieza a sumar gente bien importante, de mucho renombre acá en Sinaloa, y se suben al barco de 2 niñas que querían emprender para ayudar a otras personas, pero queríamos vender nuestro closet, queríamos apoyar el tema de la moda sustentable inicialmente, o sea, darle por ahí, pero también a las emprendedoras. Entonces, fuimos agarrando como fuerza y le fuimos dando valor al proyecto hasta que les digo, logramos que ahora sí en Mazatlán cada fin de semana hay bazares, diferentes organizadores y todo, pero provocamos una tendencia que hoy por hoy ha beneficiado a todo el estado en temas de mover la economía local, mover la moda sustentable.
pues ya esta historia de The Gross Bazaar ha sido muy, muy interesante. De hecho, aquí miren mi termo que tengo en este momento, hecho por un emprendedor, así como muchas otras cosas. Tenemos nuestra merch, está hecha de bolsas que apoyan el medio ambiente. La Ay, sacamos cuando en Sinaloa prohibieron los plásticos. En nuestros eventos, pues decíamos, es que está padre hacer el evento, pero el evento tiene que tener valor. Entonces, hacíamos colaboraciones con actividades altruistas como colecta de juguetes cada año. Bueno, le fuimos metiendo, a veces era un collage todo, pero ayudábamos no solamente a un sector, sino a todos los sectores que necesitaran nuestra plataforma para, pues, obtener algún beneficio, ¿no? En ese sentido. Entonces, este emprendimiento social nos ha llevado muy, muy lejos. Tan lejos que yo a veces me río de cómo mi expertise haciendo bazares en un CrossFit, en un parque, pues ya me llevaron a tener mi agencia y que con la agencia mis clientes me pidieran hacerles congresos, me pidieran hacerles workshops, hasta wow, en otros países. como de poco a Oh, poco qué se va increíble. es una bolita de nieve, empezaste poquito a poquito a poquito y ahorita es una bola gigante en la que te tuviste que adaptar a muchos contextos distintos. No, de verdad, wow, esta historia que tú me cuentas, no, Jenny, de verdad estoy impactadísima de cómo algo que muchos decimos, ay, regálalo, ay, es que esto, se pueden hacer grandes cosas, verdaderamente, cosas que uno no imagina, es donde nacen grandes proyectos y donde nació tu proyecto. Sí, sí, porque pues pude haberme quedado solamente en el CrossFit, no sé. Tal vez eso era todo, ¿no? Muchas veces uno puede llegar a pensar así cuando sientes que te empieza a ir bien en algo, pero no, toda esa experiencia a mí me ha llevado a hacer las cosas más locas que jamás pensé que iba a hacer en temas de profesionales, porque luego empiezo como con todo el tema, o sea, emprendí mi agencia y la agencia pues me llevó a las redes, ¿no? Y a que como yo crecía con mi proyecto del bazar, pues también crecían mis clientes y luego yo también tenía que hacer uso de mis habilidades de conducción para, me decía un cliente, oye, pues tú graba el video porque a mí no se me da hablar. Entonces, pues ahí me veían de repente en las redes de un cliente. Y luego me vuelven a hablar de la radio, ¿eh? Cuando yo estaba en mi punto máximo del bazar, una estación de radio por recomendación. Ahora sí, alguien que me recomendó de Culiacán dijo, esta locutora se fue a vivir allá y trae un proyecto de emprendedoras, búsquenla. Pues me hablan y ahora sí me dieron mi propio programa, Jenny Love, ¿no? Y yo, pero ¿por qué ahorita? Y yo, "Pero, ¿por Pasando qué tanto, ¿por qué ahorita? No, caray. Caray, dije, ¿cómo ahorita que me estoy volviendo loca con los bazares, que traigo mucho trabajo como freelance, prestando mis servicios de marketing a muchas empresas? Pues así fue. Entonces, ahora otra vez volvemos a la dinámica de radio, programa de radio, agencia. Mis clientes de la agencia yo los atendía en mi cabina de radio. Wow. ¿En serio? Y Uy. luego, los fines de semana que hay bazar y que hay que movilizar, hacíamos eventos de 150 personas en en el parque que les comentaba. Entonces, pues fue una dinámica que en mis años en Mazatlán, después de no casarme, porque terminé, se me fue ahí, siempre se me va el rollo y ya no cuento la historia completa, pues no me caso, el chavo se regresa a Culiacán, yo me quedo en Mazatlán, me quedo viviendo sola, me independizo y luego viene toda esta dinámica otra vez que les digo, ahora independiente. ¿Se imaginan la presión que es también el tema de independizarte, oye, ahora sí no tienes a nadie más que tú solita, ¿no? Aunque pues, obviamente he contado con mis papás siempre, pero en todos los sentidos, pues ya era, a ver, ahora sí, ya estás comiendo al mundo. Y a pesar de que yo pasé ahí mi duelo de la relación y de quedarme con el anillo, ya saben, todas esas cosas, pues seguí adelante. Dije, ay, algún día, si la vida de verdad tiene esa oportunidad para mí de casarme y todo eso, pues va a llegar la persona correcta. Y desde entonces, dato curioso, pues no he tenido otra relación así tan formal, porque me he enfocado en mí y la relación que he construido todos estos años es con Jenny. O sea, me he enamorado, me he traicionado, hey, mijita, o sea, a ver, ibas muy bien y ahora te pasó esto. Entonces,
creo que la relación que construí después de eso fue conmigo misma, fue de mucho amor propio y eso me ha llevado, pues, a que toda esa bola de nieve, como platicábamos ahorita, Laila, pues, me llevó a entender que sí, la vida a veces primero te va a dar a ti en lo individual y después quizá van a llegar personas que se van a subir a tu barco o te vas a subir al barco de alguien más para construir más sueños, pero a veces te va a tocar a ti solita o a ti solito. Entonces, aprender a valorar eso también es importante porque, pues, yo tenía apenas 24, 23 años, en 23 de 23 a 24 años fue todo ese lapso, ¿no? Entonces, pues, me pude haber casado a esa edad. Wow. Pero aún te faltaba mucho por vivir y mucho por crecer. Y mira, la vida es sabia y supo por qué hizo las cosas. ¡Wow! Ay, Jenny, te lo juro que me estás contando todo esto y son puntitos que me están. Mi vocecita ahorita está, uy, no, a todo lo que da diciéndome de cositas. Hasta tengo a Alejandro sin palabras mirando. Uy, está Definitivamente sí, es que no, es completamente impresionante todo lo que pasaste, todo lo que vivías, cómo yo sigo sin entender cómo sobrellevaste tanto eso de estar con el bazar, de estar con la agencia y que de la nada te empezaban a surgir las oportunidades y era todo ese mundo de cómo llevar tu vida, de cómo llevar tus proyectos. Necesito saber cómo lo haces, cómo lo hacías en ese momento que realmente pues sí fue bastante complicado. Sí, o sea, la verdad no fue nada fácil porque antes de todo, todo lo maravilloso que fue lograr todo eso en el momento, antes de eso volvemos a pasar por el hospital, la misma carretera y el mismo hospital, chicos, pero con mis papás. Ahora el accidente fue con mi familia, ¿no? Entonces, sí, es muy bonito contarles la historia de cómo las cosas surgieron y una cosa me llevó a otra, pero a mí no se me olvida los días en los que en mi casa no había qué comer porque nos accidentamos, porque vengo de una familia de emprendedores, entonces si no estábamos bien, mamá, papá, hijos, pues no había sustento en la casa, ¿no? Entonces, eh, siempre he tenido esta dinámica de hacer muchas cosas al mismo tiempo, que es un tema que lo he discutido con muchas personas que me han rodeado en el camino, que no entienden cómo, pero lo logramos. Entonces, sí lograr todo eso tuvo un proceso antes que fue estar en el piso, como cuando los luchadores ya están en la lona y dicen, ya no puedo más, porque hasta aquí llegué a mi límite y no sé cómo me voy a levantar de esta, porque ya me dieron con todo, ¿no? Y cuando yo recuerdo esos momentos, yo decía: "¿Cómo vamos a salir de aquí?". Tenía a mis papás, contracturados, sin poderse mover. Afortunadamente, no hubo tampoco pérdidas de vida. El carro quedó como una lata. Una Oh, persona nos sacó de la carretera por venir arrebasando, entonces, fue una volcadura. Terminamos otra vez en el mismo hospital, o sea, el impacto para mí, yo les digo a mis papás, es que sí, yo sé que tuvimos ese accidente juntos, les digo, pero a mí jamás en la vida se me va a olvidar que yo estuve en ese hospital 2 veces y en esa misma carretera, solamente cambiaron los sentidos, uno de ida y otro de regreso. Veníamos de viajar horas en el carro de mis papás, veníamos de viajar desde la Ciudad de México, anduvimos en Toluca, anduvimos de vacaciones así, carreteras inmensas, un trafical y todo, y ya casi llegando a Mazatlán, o sea, poquito antes, pues, que nos pasa esto, y fue otro golpe muy duro, y entonces ahí otra vez nos tenemos que levantar. Luego llega la pandemia, y aunque en la pandemia todo parecía de color de rosa, se enferman mis papás, me enfermo yo primero, duró 20 días con COVID, trabajaba para el colegio de manera remota, entonces ese era mi sustento, pero, pues, también las emprendedoras del bazar teníamos ese compromiso ahí online para que el proyecto no muriera en la pandemia. Entonces, pues, yo en mi casa así, en pijama, con el COVID y todo, y hacíamos lives, y hacíamos rifas, y así nos ayudábamos toda la comunidad, ¿no? Pero no teníamos más, o sea, lo único que teníamos era lo digital, y luego, pues, me acuerdo también que en ese lapso me recupero yo del COVID y se enferman mis papás. Ya como ellos les dio como en la segunda etapa del COVID, y los 2 los tenía con tanques de oxígeno. Entonces,
pues yo era el sustento para mi casa, así como de cuidarlos, de hacerles comida, de llevarlos, o sea, de conseguir médicos, conseguir oxígeno. Fue horrible vivir todo eso. La verdad es que ahorita me acuerdo y lo platico, pero híjole, cuando yo estaba ahí pasaba días y noche llorando porque no solamente había sido ese episodio, yo tenía muy reciente, un año atrás, haber pasado por los accidentes con mi familia, pues no tenía, o sea, fue como todo muy, muy rápido. Cada proceso duro tuvo un año de diferencia, entonces a mí eso es algo que nunca se me va a olvidar porque fueron esos días de lágrimas de sangre, de decir, todo lo que he logrado, ¿dónde está? Toda la gente que conozco, ¿dónde está? Todos los años de trabajo, la radio, el bazar, o sea, decía yo, ¿cómo? Y pum, pasamos esos momentos de oscuridad, el rompimiento en temas del amor, y Ay, ahora sí viene lo bueno. Pero tuve que ser muy procesada para poder recibir las oportunidades que iban a llegar a mi vida. Y obviamente esto yo no digo que sea lo único, ¿no? La vida realmente, el universo, Dios o lo que tú creas te puede sorprender, porque nunca sabes qué más te va a pasar en la vida para que estés, no listo, preparado de alguna manera, porque, o sea, al final vuelvo a lo mismo, o sea, es la actitud, porque te van a pasar muchas cosas en la vida, pero qué haces tú con las cosas que te pasan, eso marca la diferencia. verdaderamente sí, Jenny. Fíjate que el cómo tomas tú la decisión de afrontar y decir, o esto me va a tirar, o me va a hacer muchísimo más fuerte y me va a hacer salir y continuar. De verdad, aventarme al mundo y avanzar, define mucho justamente los caminos de los que hablábamos. Y bueno, Jenny, ahora con todo esto que tú nos estás platicando, ¿qué sigue para Jenny Cristerna en un futuro? Pues ahorita, tengo un año y medio que empecé con mi marca personal. Llegó un momento en el que Jenny Love, pues yo ya no me sentía Jenny Love. Pues terminé mi capítulo en Mazatlán en la radio porque le aposté a la agencia y no me arrepentí a pesar de la mala sociedad que hubo al principio, que eso fue otro ahí. Yo decía: "Ay, ya todo está bien". No, otro aprendizaje, ¿no? Tener también malas sociedades. A veces la gente dice: "No, pues es que eso te pasa también porque tú te dejas". Oye, a veces hay cosas que tienes que aprender para ir a niveles más grandes. Entonces, si la vida nunca te sacude, pues, ¿cómo vas a estar preparada o preparado para otros niveles donde hay problemas más grandes? O sea, emprender no es un puesto de trabajo, emprender es un estado mental, una decisión que tú tomas para toda tu vida. Entonces, por más que hagas, que colabores en proyectos, que tengas negocios con personas, tú eres tu proyecto más importante. Y eso costó entenderlo, pero cuando dejó como la agencia sí, también llegó a su cúspide. La primera versión de 11, nos iba excelentemente bien, pero yo estaba pasándola muy mal. O sea, ganaba muy bien, pero yo vivía frustrada en una situación con mi socio, con mi ex socio, y vivía también diciendo: no, algo no me gusta". O sea, sí, qué padre que tengamos clientes, pero yo me estoy matando atrás de la computadora y eso es lo que yo no quiero. Entonces, me separo de eso y empiezo a construir a mi marca personal, empiezo a dar talleres, empiezo a dar más conferencias y empiezo a tocar puertas hasta que ya ahorita, pues, ya capacito en una cámara empresarial en Canacintra, Culiacán, ya soy capacitadora de ahí, y se empezaron a abrir puertas, pero pues tuve que sentarme a estudiar durante un año, tengo un mentor, tuve que sentarme a preparar mis cursos, tuve que sentarme a aprender de otras personas que ya hacían esto. Entonces, ellos me fueron envolviendo en todo este camino, esos 2 angelotes que la vida me mandó, señor Luis Garduño, especialista en Meta Ads, y mi amiga Ale Guadarrama, que ella es especialista en multiniveles y todo el tema también de redes sociales. Entonces, ellos 2 llegaron en un punto de mi vida en el que yo otra vez quería regresar pasos atrás, donde yo otra vez me sentía perdida, donde otra vez mi rumbo, porque dije: "Dejé la radio para esto",
no estoy siendo feliz, ¿no? Y me sacude otra vez esa situación, emprendo mi marca personal y me van saliendo oportunidades como crear eventos, como congresos, los workshops que ya me llevaron. Ahora en noviembre hice un workshop en otro país, aunque pues no pude estar presencialmente. Y ahí fue donde se viene otro trancazo, donde estaba a punto de decir adiós a Jenny Cristerna, o sea, me voy a meter a trabajar, estoy cansada, no quiero saber de las redes sociales. Y justo, o sea, digamos que ahorita me siento como el ave fénix otra vez. Estás resurgiendo, Jenny, otra vez de entre las cenizas Sí, te estás volviendo a levantar. ¡Wow! De verdad, sí, esa resiliencia es digna de admirar. Toda sí, tú, pasé Jenny Love, días en soy choco. Jenny Cristerna, es una persona digna de admirar, verdaderamente. Cuesta mucho trabajo, cuesta a veces creértela, porque pues no solamente es la vocecita interna, no solamente es tu intuición jugándote chueco muchas veces, no solamente también son esos avisos que Dios a veces nos da y que no queremos escuchar, sino esa parte de la sociedad, ¿no? Sí, vas creciendo, pero también vas teniendo más falsas amistades, ¿no? Vas creciendo y te vas topando con gente que se quiere aprovechar de tu talento, ¿no? Vas creciendo, y todo el mundo quiere estar contigo, pero cuando tocaste la puerta, te dijeron que no. Cuando empezaste, te dijeron que estabas loca, te dijeron que estabas loco. Pero cómo eso, a pesar de todo eso, mira, yo siempre he dicho, el no ya lo tenemos seguro. Siempre en la vida hay que ir por el sí y cuando te pasen, cuando tengas un trancazo, pues dale vuelta a la página, porque ahí va a estar tu victoria. O sea, mientras haya vida, haya esperanza con todo. Entonces, a mí, mi historia de vida, lo que me he permitido vivir y experimentar, pues ya ahorita me tiene en un punto en el que sí, o sea, les digo, hace 15 días me hubieran invitado al podcast y les hubiera dicho que no, porque yo estaba llorando en mi cama y diciéndole a mis papás, ya no quiero saber de nada de lo que hago, la gente esto, aquello y bueno, una serie de situaciones, pero pues logré hacer algo logré levantar un proyecto este año, aunque me hayan cerrado las puertas de un día para otro. No lo entendí a lo mejor en su momento, pero ahorita le di vuelta a la página y ¿qué creen que pasó? Volví a retomar mi agenda y las cosas que yo ya venía haciendo y entonces, de hecho, mañana yo doy un taller en una de las plataformas que yo quería estar, que era Tec de Monterrey. Pues mañana justo doy un taller en Tec de Monterrey Wow. y digo, bueno, yo estaba tocando puertas para llegar ahí. Y voy a llegar en el momento en el que luego me hablan ustedes para el podcast. Eso fue lo primero, me hablaron ustedes y luego yo, dije: "Dios mío, pero yo no me siento bien para contar mi historia". O sea, me sentía en el piso, me sentía derribada, sentía que me habían dado un empujón, y como la canción de Katy Perry de Roar, o sea, ruge, levántate, y la empecé a escuchar porque la vi en la serie de WeWork, se lo recomiendo mucho, está en Apple TV, la serie del fundador de WeWork. Entonces, él, cuando estaba pasando por un momento de su vida oscuro, empezó a escuchar esta canción en la radio y le dijo a su chofer, súbele. Y entonces esa canción se vuelve parte de todos los días cuando él entraba a WeWork, ponía la canción de Katy Perry a todo volumen, porque le daba fuerza, le daba vida. Entonces yo vi esa serie hace meses y yo me sentí así, que me aventaron, que me cerraron una puerta que yo creía, Que estaba bien. wow, estaba bien, que ya era todo lo que iba a lograr, ¿no? Pero no. O sea, no era el fin, no era el fin, ¿no? Y a veces también lograr cosas te hace que te conformes y nunca te tienes que conformar porque eso puede ser peligroso para ti. Entonces, Completamente, Jenny. así vamos y miren, ustedes fue la señal, yo creo, de las señales que tuve para yo decir, no, es que yo, o sea, oye, has construido algo muy grande, por qué te vas a cerrar las puertas que ya, o sea, las semillas que ya sembraste? No, o sea, no puedo permitirme
no bendecir a otras personas con mi historia, porque yo sé cuántas veces te puedes levantar cuando ya no te quieres Sí, levantar. Sí, de verdad. completamente. Y nos lo has demostrado a lo largo de todo este tiempo que hemos estado aquí. Y realmente, gracias, gracias porque aceptaras la invitación. Y felicidades realmente porque a pesar de todo, de que te hayas querido ir, realmente estás hoy aquí. Realmente te levantaste tal como decía Lai, como un ave fénix, tal cual, estás acá. Y dinos, si tú pudieras decirnos una frase que resumiera toda tu historia, toda tu carrera, todos tus logros, ¿cuál sería esa frase? Tengo dos. Cuéntanos, Ok, este con- podcast es tuyo. Una yo la he tratado de componer en el camino, y la otra es de Walt Disney: si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Solamente es que tú insistas, persistas y no desistas en ir por la vida de tus sueños. O sea, incluso todos mis tatuajes son simbólicos a mi historia de vida. Aquí tengo vive tu sueño, entonces en inglés live your dream. Entonces, pues creo que queda muy bien. Insiste, persiste y no no desistas desistas. por cumplir tus sueños. Wow. Esas dos frases me han ayudado a caminar y a ir por las posibilidades, aunque el mundo te diga que estás loca, aunque el mundo te diga que estás loco. Es más, que lo que estás haciendo te va a hacer perder tiempo. Pues digo yo, bendito tiempo perdido, benditos procesos, benditas malas sociedades. Todo eso nos tiene de pie, construyendo todavía aún cosas, pues, que Increíble. todavía no me pasan, pero que sé que me van a pasar, porque justo le decía a mi mamá ayer, antier, que ella me lo dijo ahora que pasé por un bache así complicado. Me dijo: "Si fueras una persona que se queda en su casa o tiene un trabajo tranquilo, normal, que no", reitero, trabajar para alguien más no tiene nada de malo, pero yo, como soy emprendedora, pues es algo que a veces, más que ser bueno, es un problema, porque pues no puedes, ¿no? Te sientes Entonces, sofocado. sí, sí, entonces, llegó el punto en el que me dijo: "Es que si te quedaras aquí en la casa y tuvieras un trabajo tranquilo, pues no te pasaran las cosas que te pasan, ¿no?". Y yo, pues mira, quita la sabiduría de las mamás, ¿no? Y toda esta parte que ellos también a veces, pues, tengo la fortuna de contar con mis papás y de compartir con ellos muchas cosas. Entonces, me ven todos los días como cuando no es una cosa es otra, y a veces me dicen: "Hija, respira, haces un buen de cosas", y yo: "Es que no puedo". Ya han llegado esos momentos de donde sí colapso. Obviamente tengo colapsos creativos en los que digo una cosa a la vez, un día a la vez, pero ya, o sea, ya lo domino. Solo que cuando uno siente que está logrando otra vez algo, pues sí es, imagínate, de un día para otro te cambian los planes que tú ya tenías agendado, cuando tu agenda ya tiene un peso, cuando tu agenda ya genera dinero, pues es como de, híjole, estás pegando en todo, ¿no? Lo que yo ya tengo construido. Y pues sí, yo dije, en efecto, si yo estuviera con un trabajo tranquilo, con una vida ordinaria, pues a mí no me pasarían estas cosas. Pero qué bueno que no estás, Jenny, porque mira, hoy podemos contar con tu valiosa participación. De verdad, muchísimas, Sí. muchísimas gracias por estas palabras, por este tiempo que nos dedicaste. Y en verdad, créeme que creo que a muchos nos van a resonar en estas épocas porque es épocas de crecimiento y de aprendizaje. De verdad, Jenny, por mil, mil gracias por regalarnos tu tiempo, por estar aquí, por llenarnos de tu sabiduría y de tu vibra tan linda que tienes, de verdad. Muchísimas Ay, muchas gracias, Jenny. gracias. Gracias por invitarme. Yo de verdad que, pues, disfruto mucho contar mi historia. Creo que el lema que también ha caminado mucho conmigo, y ese fue cuando empecé en la radio: "Habla de tal manera que dejes huella en el corazón de las personas", ¿no? Entonces, Wow. es me encanta la idea de saber que más personas van a poder levantarse. La verdad, no importa lo que te pase en la vida, siempre vas a ver una luz en el camino. O sea, siempre, siempre. Se los digo Completamente. yo, que a mis 29 años ya pasé por algunas
algunas cuantas tormentas. Seguramente faltan muchas, pero pues si en esto te preparas y sacas lo mejor de ese momento, lo que venga te va a hacer cosquillas. Claro que sí. De verdad, Jenny, wow, una historia de vida increíble. Te agradecemos completamente el que nos permitieras y nos dieras este espacio. Pues con esto cerramos, Jenny, sin antes irnos y agradecerte por estar con nosotros y nuevamente, gracias por compartir tu sabiduría. Ale, ¿algo que quieras decir antes de irnos? Jenny, en verdad, definitivamente eres completamente admirable. Verdaderamente creo que tu historia es mucho un apoyo para muchas personas, para muchos jóvenes que hoy en día quieren empezar, que se sienten igual estancados. La verdad, sí, muy a nivel personal. Sí, tu historia me hizo resonar muchísimas cosas y en verdad, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Gracias por contarnos tu historia Y y no en te verdad ha olvides, sido Jenny, increíble. esto es nuestro podcast de Junior Impacto Achievement. Alumni, de Junior Achievement. Me encantó. Muchas gracias, chicos.